Bueno, pues llegamos en esta tarde a la penúltima predicación de la carta de Santiago y terminamos hoy con el tercero de los aspectos que hemos estado viendo en este párrafo, de esos aspectos de la oración que nos mueven, nos llevan a depender absolutamente de Dios en todo. En las últimas dos predicaciones, si recordáis, estábamos ya en el capítulo 5 y en el versículo 13 vimos que Santiago nos exhortaba a depender de Dios orando en toda circunstancia. Sea buena la circunstancia, sea mala la circunstancia, depende orando a Dios en todo. En los dos versículos siguientes también nos exhortaba Santiago a depender de Dios orando también, pero orando con tus ancianos, con los líderes de la iglesia, con tus pastores. Dios ha puesto también unos medios de gracia para vosotros en la iglesia, y es los líderes de la iglesia, que oran por vosotros y que también velan por vosotros. Y hoy, Dios mediante, vamos a ver los versículos 14 y 15 de la carta de Santiago, y vamos a ver que Santiago nos va a exhortar a depender de Dios en todo, orando en este caso con tus hermanos. Depende de Dios orando con tus hermanos en la fe, con tu familia espiritual. Así que vamos a ver los versículos 16 al 18, pero leeremos del 13 al 18 para tener el contexto más completo. Dice Santiago 5:13: ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí la palabra del Señor. Este versículo 16 vemos que comienza diciendo por tanto. Santiago va a exponer la conclusión en base a lo que ha dicho anteriormente. Y si tenemos en cuenta no solo los versículos que hemos leído anteriores, sino toda la carta de Santiago, Santiago ha ido dando exhortaciones una detrás de otra de cómo sus lectores tenían que mejorar una serie de circunstancias, una serie de pecados, con lo que podemos concluir que había pecado en la iglesia a la que Santiago se dirigía. Santiago les ha advertido, entre otras cosas, a que corrijan sus vidas de pecado no haciendo acepción de personas, que corrijan sus vidas de pecado pecando, haciendo un mal uso de la lengua, murmurando, difamando, hablando mal del hermano. Había pecado de guerras, de contiendas, de conflictos entre ellos. Y por todo esto, ahora Santiago les va a exhortar en el versículo 16 y le va a decir: por tanto, en base a todo esto, confesaos vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. En el caso de que haya pecado en la iglesia, ¿cuál es la solución que Dios provee en su palabra para solucionar esta situación? Oración y confesión de pecado. Así de sencillo. Oración y confesión. ¿Has pecado contra tu hermano o contra tu hermana en la iglesia? Dios te manda: arrepiéntete, ora y confiesa tu pecado. ¿Para qué? Lo dice el versículo: para que seáis sanados. Esta palabra sanar en el original puede traducirse como restaurar, como levantar y también como sanar de una enfermedad, de una dolencia. Y como vimos en la anterior ocasión, yo por lo menos no podía afirmar a ciencia cierta si la enfermedad que hace Santiago referencia a los versículos 14 y 15 era una enfermedad física, era un abatimiento espiritual o anímico, o era una enfermedad consecuencia de la disciplina de Dios a un creyente por su pecado. Y recordamos el caso de 1 Corintios 11, donde el Señor disciplina físicamente con enfermedades a los creyentes por participar de manera indigna de la cena del Señor. La conclusión que llegamos: podemos aplicar estos versículos dependiendo de cada circunstancia
tanto a una enfermedad física como a un abatimiento espiritual. Depende de cada caso en particular. Por tanto, cuando Santiago dice ahora en el versículo 16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, podría hacer referencia a una restauración en la relación rota entre hermanos por causa de ese pecado. Una restauración entre hermanos por causa de un conflicto. Podría hablar de una sanidad física, de una enfermedad, y de una enfermedad también, en este contexto, probablemente motivada por la disciplina de Dios por el pecado. La pregunta es, ¿has pecado o estás pecando contra un hermano o una hermana y no quieres arrepentirte? Bueno, estás dispuesto a ser disciplinado por tu Padre Celestial. Si eres creyente genuino, estás expuesto a la disciplina del Señor. Mirad, si uno de mis hijos peca contra su hermano, le ofende y es confrontado con su pecado, pero no se quiere arrepentir, no le pide perdón a su hermano o a su hermana y sigue R que R, orgulloso, sin querer arrepentirse, yo como padre que amo a mi hijo, que amo a mi hija, le voy a disciplinar, le voy a castigar. Ahora bien, si mi hijo, si mi hija pide perdón arrepentido a su hermano, ya no hay motivo para que yo como padre siga disciplinándole, puesto que ya se ha arrepentido de su pecado. Y si un padre imperfecto ama a su hijo de manera imperfecta, pero queriendo lo mejor para él, cuando es desobediente, ¿cuánto más Dios, que nos ama con un amor perfecto, no nos va a disciplinar cuando cometemos pecado, con el objetivo de restaurarnos y de traernos de nuevo al buen camino? Por eso nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si estás pecando en la iglesia contra un hermano, contra una hermana, y confiesas tu pecado y te arrepientes de tu pecado, no hay motivo para que Dios te siga disciplinando por ese pecado que ya ha sido confesado, que ya ha sido perdonado, y serás restaurado, serás sanado de ese pecado. Dios te sanará, Dios te restaurará, Dios te levantará. Ahora bien, ¿qué pasa si eres tú el receptor de la ofensa, si eres tú el ofendido y no te piden perdón por ese pecado? No hay arrepentimiento en el hermano, en la hermana que te ofende. Ora por tu hermano y perdónale tú de la ofensa que tú has recibido. No guardes rencor, deja que Dios se encargue de la corrección de esa persona. No permitas que se genere en ti, en tu corazón, ningún tipo de rencor que te lleve a pecar posteriormente. Y si el caso que acontece es una enfermedad física que Dios ha permitido en su soberana voluntad, no por motivo de una disciplina, sino porque no sabemos por qué, pero Dios lo permite, aunque no entendamos el por qué, Santiago te dice: oremos los unos por los otros para que seamos sanados. ¿Significa eso que si oramos por sanidad y no se sana la persona, no estamos orando con fe? No. Por supuesto que no. Pero sí significa que Dios nos ha dado la oración como una de las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición para cumplir su voluntad. Y es por eso que continúa diciendo: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Los creyentes debemos orar porque Dios, a través de nuestra oración, puede lograr mucho. Porque Dios, en respuesta a nuestra oración, puede sanar enfermedades. Porque Dios, en respuesta a nuestra oración, nos puede restaurar espiritualmente. Porque Dios, en respuesta de nuestra oración, nos va a perdonar. La oración eficaz. Esta palabra eficaz en el original es una palabra de la que se deriva nuestra palabra en español energía. Santiago no nos está diciendo que la oración en sí misma tiene energía. Santiago nos está diciendo que la oración en sí misma tiene el poder para que nosotros logremos lo que queremos, obligando a Dios a responder favorablemente a lo que queremos porque oramos con mucha fe. La eficacia de la oración, la energía de la oración, el poder de la oración no está en la oración,
sino en el Dios Todopoderoso que escucha nuestra oración. Y entonces Él va a responder según su sana, justa, soberana y buena voluntad. Por eso nosotros no ponemos velas a los santos, por eso nosotros no oramos a la Virgen, por eso nosotros no rezamos a los Baales, ya hablaremos de Baal en un momento, sino que oramos a Dios, porque Dios es el único poderoso para dar respuesta a una oración. Cuando decimos la oración eficaz del justo tiene poder, no tiene poder porque soy yo el que ora con fe, sino que el poder está en quien escucha mi oración, en nuestro Dios omnipotente. Y dice que esta oración eficaz proviene del justo. La pregunta es, ¿quién es el justo? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. El ser humano no tiene justicia propia ninguna como para que Dios de por nosotros mismos preste atención a nuestras oraciones. Solo nuestro Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, conforme al estándar de la ley de Dios, conforme al estándar de la justicia que Dios demandaba en su ley, y en base a su obra redentora en la cruz del Calvario, todo aquel que se arrepiente y cree en Él y le confiesa como Señor y Salvador, es revestido de la justicia de Cristo. La justicia perfecta de Cristo es imputada a su cuenta, es justificado por gracia por medio de la fe en Jesucristo, de tal manera que ahora Dios te ve a través de la justicia perfecta del Hijo. Tú eres declarado justo y ahora eres el justo que puede orar a Dios. Cuando la Biblia llama justo o santo a una persona, no está haciendo referencia a una persona que tiene un halo de luz en su cabeza, como vemos en las pinturas, como vemos en las esculturas de lugares religiosos. Un santo es un creyente verdadero, es alguien que ha sido apartado para Dios. Por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos somos constituidos justos, dice Romanos 5:19. Pero el justo, el santo, es aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual, que no tiene absolutamente nada que ofrecer a Dios y va con sus manos vacías, lo único que llena esas manos es su pecado, y se arrodilla a los pies de Cristo y le entrega su vida. Cuando hacemos esto, Dios nos salva de nuestros pecados, nos adopta como hijos. El Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar en el creyente. Y entonces cuando nuestra oración es eficaz, cuando nuestra oración es escuchada por Dios, cuando podemos orar en el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, aunque sabemos que los creyentes somos declarados justos, sabemos que nuestra salvación es segura, cuando Dios nos salva nada ni nadie nos puede apartar del camino que nos lleva hacia la vida eterna. Sabemos que cuando pecamos muchas veces, por lo menos yo, no me siento justo ni de lejos. Incluso puedo pensar, sé que soy salvo, pero ¿cómo Dios va a atender mi oración si he pecado de esta manera? ¿Cómo Dios va a responder mi oración si he vuelto a cometer el mismo error por el que pido perdón un día y otro día y otro día y no me siento nada justo? Y es curioso cómo ilustra Santiago a continuación en el versículo 17 una respuesta a las dudas que pueden surgir en nuestro corazón cuando caemos, nos arrepentimos genuinamente y deseamos no volver a pecar. Nos da el ejemplo de Elías y nos dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero nos dice, oró fervientemente, ¿para qué? Para que no lloviera. ¿Cuál fue la respuesta a la oración? No llovió. ¿Durante cuánto? 3 años y medio. Oró otra vez, volvió a llover y la tierra dice que produjo su fruto. Y podríamos pensar, Santiago, hijo mío, ¿no había otro ejemplo un poquito más facilito de asemejar a nosotros? Un profeta de Dios que ora y deja de llover durante 3 años y pico y luego ora otra vez y vuelve a llover. Pero Santiago nos dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las mías, a las tuyas, a las tuyas. Elías no era un superhombre. Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras.
Primero de Reyes 18, no hace falta que lo busquéis, me parece que os sonará de algo. Vemos que Elías se enfrenta a Acab, uno de los reyes más malvados que aparecen en la Escritura. Vemos como Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal, termina degollándolos en el arroyo de Cisón. Después de esto, ya había orado para que no lloviese, después de 3 años y medio sin llover, ora, vuelve a llover. Super Elías, podemos pensar. Avanzamos unas cuantas frases después, llegamos al capítulo siguiente, y la malvada Jezabel pone precio a la cabeza de Elías. Elías se entera de esto, y después de su éxito contra uno de los reyes más malvados que hay, después de su éxito contra 450 profetas, después de su éxito, permitidme la expresión, abriendo y cerrando a placer el grifo del cielo, huye temeroso por su vida, llegando incluso a pedirle: Dios mío, mátame, no aguanto esta situación. Y por cierto, telita tenía que ser esta mujer, para que el miedo de un rey de 450 profetas no tuviera ni esto en comparación con el miedo que daba esta Jezabel. Pero lo importante de aquí es ver que Elías era un hombre normal, como tú, como yo. Es Dios el que le hace útil para su obra. Es Dios el que le da poder para llevar a cabo su voluntad a través de su oración. Y esto nos demuestra que la oración eficaz del justo, del santo, del creyente, de Elías, de ti, de mí, es poderosa. Porque Dios es poderoso y Él usa nuestras oraciones para demostrar su poder. Y Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones siempre y cuando estén en consonancia con su voluntad, con sus propósitos, con sus palabras, con sus promesas. Ahora bien, me gustaría que viésemos algo más sobre la oración eficaz de Elías. Hemos leído que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Pero Elías no se levantó un día y dice: estos se van a enterar de lo que es bueno, estos impíos, voy a orar para que no llueva. Oró caprichosamente por una venganza o una lección para esta gente, y Dios responde favorablemente su oración. No, Elías conocía la palabra de Dios, y Elías se sujetó a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Elías conocía la palabra de Dios y sabía que Dios en su palabra había prometido al pueblo: si sois obedientes recibiréis bendición, pero si sois desobedientes recibiréis maldición, recibiréis castigo. Y uno de los castigos que Dios había prometido en su palabra precisamente era castigarles sin lluvia. Levítico 26, 18 y 19. Levítico 26, 18. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Deuteronomio 11, 16 y 17. Deuteronomio 11, 16. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis, no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en buena tierra que el Señor os da. Deuteronomio 28, 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el versículo 23 y 24 de Deuteronomio 18 habla de esta lista de maldiciones y dice, versículo 23, Deuteronomio 28, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que sea destruido. Dios había avisado una y otra vez: si sois desobedientes, os castigaré sin lluvia y la tierra no producirá su fruto. Y Elías conocía la palabra de Dios. Pero es que además Samuel nos ha recordado como 2 o 3.000 veces en sus estudios de Elías que aparte de Asera, el dios al que rezaban más en aquella época, en aquel sitio, era Baal.
Y Baal nos ha explicado muy claramente que era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Rezaban para que Baal descendiese su lluvia sobre los campos y fuesen fructíferos. De hecho, dicen los historiadores que Baal, los que creían en Baal, creían que la lluvia era el esperma de Baal que bajaba sobre la tierra para fecundarla y darle fruto. De manera que la oración del justo Elías fue eficaz porque Elías oró en consonancia, alineando su voluntad con la voluntad de Dios. Elías oró porque no lloviera, porque Dios había dicho: si desobedecéis, cerraré el grifo de las nubes y no lloverá. Y por eso Dios respondió poderosamente a la oración de Elías, porque era una oración acorde a la voluntad de la palabra de Dios. Y si Dios respondió a Elías, también puede responder a nosotros, a nuestras oraciones, porque Elías no era ni mejor ni peor que tú y que yo. Era una persona con pasiones semejantes a las mías y a las tuyas. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho porque es uno de los medios que Dios ha dispuesto para llevar a cabo su voluntad. De manera que nuestra oración es eficaz, es poderosa, porque vamos a orar en consonancia a lo que conocemos de Dios en su palabra y nos vamos a sujetar a la palabra de Dios. Mira, muchas veces oramos por enfermedades y no se curan. Oramos porque se terminen las guerras y no hay paz. Y podemos preguntar, ¿de verdad que la oración del justo puede lograr mucho? Pues mira, si eres hijo de Dios, si eres creyente, tienes ya la respuesta a tu pregunta. Cuando tú oraste, arrepentido, arrepentida de tus pecados, confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, la eficacia de esa oración te transformó de muerte espiritual a vida espiritual. Tu oración eficaz, Dios obrando poderosamente por medio de tu oración, el poder de Dios hizo que fueses trasladado del yugo de la esclavitud del pecado al reino de la luz admirable de Dios. Si eres creyente genuino, cuando oras arrepentido, pidiendo perdón por tu pecado, Dios va a responder poderosamente perdonando tu pecado, restaurándote, levantándote de nuevo, restaurando tu comunión con Él. Fijaos si la oración eficaz del justo puede mucho. Y si no tienes a Cristo en tu vida en esta noche, pídele a Dios que te dé fe para acudir a Él arrepentido de tus pecados, acudir a los pies de Cristo, rogándole perdón y salvación. Y si vas a Él arrepentido, arrepentida de corazón, sinceramente, Él no te va a echar fuera. Dios revelará su poder a través de su oración, dándote vida espiritual y dándote salvación y vida eterna. Vaya si la oración puede mucho. Mis queridos hermanos, hemos visto 3 aspectos de la oración que nos llevan a depender de todo, de Dios en todo. Depende de Dios orando en todas circunstancias, sea buena, sea mala. Depende de Dios orando con tus ancianos. Depende de Dios orando con tus hermanos. ¿Estás pasando alguna dificultad, alguna prueba? Ora a Dios en primer lugar. Pero no olvides de los recursos que Dios te ha provisto para poder orar de manera eficaz, de tus ancianos, de tus hermanos en la fe. Pero en definitiva, uses la vía que uses, depende de Dios en todo en oración. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.